32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Sí, nomás. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana porque es un recontratema ese. Ya nos sigue desde algún lugar del universo ha llegado el profe de Bernardi. Más tarde vamos a hablar con Gerardo Coria, y me parece que todo encastra con todo. ¿Sabes que ayer te iba a escribir, Nico, para preguntarte por la tradición? Sí. Después estuve días. mirando a Rebord, buen día, ahora te saludamos bien. Después estuve mirando a Rebord que hablaba sobre la importancia de la tradición. ¿Para qué sirve tener algunas tradiciones? ¿Para qué sirve vestir el changuito de gaucho a los 4 años? ¿No? Y te iba a preguntar a hacer eso y después dije, bueno, no, mañana cuando venga le pregunto para qué sirve la tradición. Y no, te llamé para el aire, ¿viste? Porque estaba dudando sobre esto mismo, sobre la tradición. Y después decía, es una época en donde tendríamos que aferrarnos a la tradición. Me puse a leer un poco de Leopoldo Lugones, un poco de la instalación de Lugones de rescatar a Hernán, de rescatar al Martín Fierro. Sí, cuando imponen al gaucho como ser nacional. Exacto, sí. Y lo sacan de ese lugar más barbarie y lo ponen en otro lado, Lugones. O más o menos creo que ha sido un poco así. Sí. Y yo decía, en esa época estaba en debate quiénes éramos. Y un poco Lugones lo que dice, la cultura lo que tiene que hacer es pelear por las tradiciones, por defender una identidad nacional. Somos, un nosotros. Sí. Muy poéticamente. Y entonces ahí como que encontré una respuesta, pero te pregunto eso antes de meternos en temas. ¿Cómo andas? Buen día, Nico. Muy buenos días, ¿cómo andan? Yo muy bien, por suerte, y dentro del contexto demasiado. ¿Demasiado bien? Demasiado bien. Ah, muy bien. ¿Estás enamorado? Sí. Muy bien. Metés la Milo. Uy, lo sacamos, me re olvidé. Bueno, otro de los que por ahí hablan de las tradiciones en la música es la RAL de Herencia para un Hijo Gaucho. Ahí tenés todo un pensamiento en torno a eso. Mira, es complejo el tema. ¿Por qué Lugones rescata esta cuestión de la tradición? ¿Por qué se ponen en ese proyecto en ese momento? Porque no es solamente Lugones, estaba también Ricardo Rojas, estaban los Ibarguren, hay un grupo de gente, ¿no es cierto? Rojas que lleva el folclore a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Ese Rojas, el del Centro Cultural? Sí, exactamente. Puede ser. Puede ser, no tenía ese dato exactamente, pero él era escritor, ¿no es cierto? Y también historiador son los que inauguran un poco la rama del revisionismo histórico. Y ahí también van al tema de las tradiciones. Ahora, en un contexto en el que había una alta inmigración acá en Argentina. Eso. Y estos inmigrantes no solamente eran europeos, o sea que tenían otras tradiciones, porque además estábamos en un momento donde el Estado no tenía una red social, las escuelas no eran tantas y no había todavía un aparato de feriados, actos públicos, como sí empezó a haber después de la década del 10, entre el 10 y el 30 comienzan, ya en la del 30 se arma más toda esta cuestión de las tradiciones. Y estos obreros no solamente eran europeos, sino que también eran anarquistas, comunistas, anarcosindicalistas, sumamente combativos. Entonces, ahí empiezan a construir una imagen de un gaucho más bien manso, o sea, mejor dicho, un gaucho que en su momento fue aguerrido, el héroe de las guerras de independencia, la síntesis del ser nacional, que no sé hasta dónde está errada en cuanto a Argentina, lo que hoy es Argentina, fue los últimos 500 años, menos 400 años, territorio de frontera entre lo que eran los blancos y los indios, y en esa frontera justamente hay un gran mestizaje, y el gaucho es fruto de eso. Ahora, lo llevan a ser nacional, o sea, lo elevan a ser nacional en un momento en que ya no quedaban más gauchos, sino que eran peones de estancia, reducidos por el alambrado a vivir bajo el capataz en el casco de la estancia. Ya el gaucho que vivía libre con su ranchito en el campo no quedaba más en ese momento. Entonces lo que buscan es contraponer una imagen nacional a esa imagen europea obrera, organizada y combativa. Toman al gaucho cuando el gaucho deja de ser peligroso. Exactamente, sí. Y acá es el gaucho, por ejemplo, en el Perú se da un proceso similar con respecto al tema de los incas y lo indígena, lo mismo que en México.
¿no es cierto? Hay una especie de búsqueda de ese ser nacional. En Chile aparece la imagen del guaso, que también es algo similar al gaucho. En realidad es una especie de ser, es un ser social, un tipo social que se extiende en todo lo que es estas regiones marginales y de frontera, ¿no es cierto? Chile también era marginal y la frontera, porque al fin y al cabo al sur tenía la frontera con los mapuches y al norte el desierto de Atacama, que también era una especie de frontera. Entonces éramos como territorios aislados, marginales, donde justamente los parias del sistema, mestizos, negros escapados, indios y blancos pobres terminan juntándose. Estaban ahí. Gracias, Nico. Me acomodás ahí, por lo menos me sacás a Leopoldo Lugones de ahí arriba, en donde lo había empezado a poner eso también. Y siempre venís y me decís, bueno, nadie es tan bueno, nadie es tan malo en esta historia. Lugones tiene, bueno, pasa que Lugones es muy complejo, ¿no es cierto? Tiene muchas etapas y tiene muchas facetas. Hay una, a mí me encanta la de escritor fantástico. Tiene cuentos sobrenaturales y fantásticos muy buenos. Y después con el tiempo, como le pasa a mucha gente, se va poniendo cada vez más conservador. Más gorila. Claro. Exactamente. El gorila antes de ser gorila, antes de Sí. que exista el peronismo. Pero bueno, yo creo que las tradiciones ya que vamos a la pregunta que me habías hecho al principio, las tradiciones me parece que nos anclan un poco en nuestra historia. Es muy difícil, eso pensamos los historiadores por lo menos, y de ahí nos damos nuestra importancia en la sociedad. Es muy difícil pensar un futuro si uno no conoce el pasado. Y ese pasado en parte se asienta en las tradiciones. Una cosa es estudiarlo, como hacen los historiadores, ¿no es cierto? Que van a los documentos, lo reconstruyen de alguna manera, pero también la tradición, el patrimonio histórico, los sitios patrimoniales, son lugares donde ese pasado entra en conversación con la sociedad actual. Ahí está ¿Cómo la lo papa. interpreta? Claro, es otra forma de la historia en la sociedad y donde la sociedad entra en comunicación con su historia, sus tradiciones, el mate. Por ejemplo, escuché un poco también anoche, no todo, pero escuché un poco el editorial de Rebord, que lo que mencionaba es esa comunicación con los muertos, esa confianza. Y un poco tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué fuimos, qué vinimos haciendo? Y bueno, y a partir de ahí que planteamos lo que somos. Por eso las tradiciones tampoco son estáticas, Sí. sino que se van transformando. Y aparecen cuando aparecen esa defensa o esa euforia o esa cuestión cuando hay un inconsciente que considera que está en riesgo esa identidad. ¿Puede En ser? parte O por lo sí. menos apareció a lo largo de la historia. Sí, es que en general los momentos críticos son donde cuajan las nuevas ideas y justamente van surgiendo nuevos paradigmas, nuevas formas de interpretar, ¿no es cierto?, el mundo, porque nosotros, una cosa es el mundo que nos rodea y otra cosa es cómo lo interpretamos y por qué le damos importancia a ciertas cosas del pasado y a otras no. Eso es una construcción cultural. Y cuando hay momentos de crisis surge eso. Y en estos momentos me parece que estamos en una situación de crisis que va desde el inicio de la globalización de Internet de finales de los 90, principios de este siglo XXI, donde ya lo local empieza a desfigurarse en lo global, porque tenemos acceso a programas de Corea, de Japón, de China, lo hemos visto con el K-pop, con cuestiones así. Claro. Y por otro lado, también esas cuestiones locales empiezan a tomar valor en esa globalización. Traído Entonces, tras la es sierra. ida y vuelta. O Sí. una última opinión te pido. Sí. Traído tras antes de meternos en tema. Traído tras la sierra. Donde la migración es así como un montón y no se ponen ni las manos en términos de tradición. ¿Qué es lo que debería un dirigente o alguien que ocupa algún lugar así como cultural relevante hacer para defender de alguna manera una identidad o para construir una identidad? ¿Qué debería hacer un Lugones propio acá? No sé qué debería hacer. Nuestro amigo Pini Ramírez está escuchando atentamente. Bien, bueno, un saludo al Pini. Bueno, y con él hemos hablado. A ver, ¿qué creo yo? ¿Qué crees vos? Sí. Y empezar a tratar de poner ese pasado en discusión. A diferencia de Lugones, que por ahí te da un resultado cerrado, yo prefiero más bien la discusión, el conflicto, o no, digamos, pero
pero está buena la interpelación a la sociedad. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, esto que ha hecho la MUNI de ponerle una figura a uno de los morteros, de alguna manera te llama la atención y te llama la atención sobre el mortero y ya no es un hueco más en la piedra cuando pasa. Te puede gustar más, te puede gustar menos, hay argumentos a favor, argumentos en contra de intervenir tan directamente en un sitio arqueológico. Pero lo metés arriba de la mesa. Pero lo pones arriba de la mesa y así los morteros, así, qué sé yo, el arte rupestre o los distintos sitios patrimoniales, así también La Rosa de la Plaza. la obra. Y eso se va a transformar. Bueno, pero cuando pasen 150 años y la rosa está ahí, Claro, va a ser un patrimonio sí. de las rosas y va a ser símbolo de su pasado. Obvio. Nos guste o no nos guste ahora, o les guste o no les guste en el 2100. El sitios como la obra, o sea, lo que encontremos de sitios coloniales, por ejemplo, o lo que una vuelta hablamos acá con Juancho, me parece que era el tema de la fábrica de Texas. Son cuestiones importantes de la historia del pueblo que estaría bueno ponerlas en valor delante del propio pueblo, para los que son de acá y para los que vienen de afuera. Los que son de acá van a decir, me acuerdo, porque lo dicen, mi abuelo trabajaba en la mina. Claro. De las tapias porque hacía tal cosa, o el tabaco. Bueno, el tabaco, o sea, El tabaco está como muy ninguneado, ¿no? Como que quedaron los elefantes blancos ahí. sí, hace unos años, lo mencionaba recién el Juancito Córdoba, hicimos con él y con Micaela Castro un trabajo, un video que está en YouTube, con los chicos de sexto año del secundario del Instituto del IOT. Ahora no es más IPBR, es el IOT. ¿No es más IPBR? No es más IPBR, ahora es IOT, Mira. Instituto Orientado y Técnico, me parece. En algún momento, cuando se hizo la técnica, Ahora le vamos a cambió preguntar. el nombre. Y bueno, ahí hicimos una serie de Orientado a entrevistas. Turismo y técnico aquí. Es técnico electricista. Claro, Mi antes era hijo el, está terminando el el séptimo ahí. Instituto Privado de Villa de las Rosas. Claro. Exactamente, el querido IPBR. IPBR. ¿Ustedes y dos bu- fueron ahí? No, bueno. no, yo no. No, Nico, no. Yo fui a Río Cuarto, al Sí, industrial vos de sos- Río vos Cuarto. sos de Río Cuarto. Pero mi hijo está terminando ahora séptimo año en la técnica. ¿Cómo pasó tanto? Sí. Fue Increíble. Y bueno, esas cuestiones, creo, buscar los sitios patrimoniales, ponerlos en valor, no solamente es el patrimonio tangible, también hay poesías, hay zambas que mencionan la zona, hay autores locales, empezar a poner eso en valor. Y ojo, porque también puede ser un recurso turístico. Claro. Después se va. Claro, viendo eso, todo por eso igual. te decía, yo pensaba, digo, ¿qué tiene que hacer un Lugones? Porque en esto de construir también una identidad nueva, y tampoco da estar todo el tiempo inventando algo nuevo. Digo, como que debería de haber un reciclado también. Y cuando mencionaban a Lugones ayer, pensaba en esto, bueno, toman al gaucho cuando el gaucho ya no tiene poder para hacer nada. Nosotros tomamos los come chingones cuando ya dejamos, cuando mi viejo no le gustaba autopercibirse come chingón o pueblo originario. Y yo sí, cuando ya hay algo ahí que a mí me dejó de asustar, que a él no, ni a su padre, ¿no? En esto de la herencia del pueblo come chingones. Si lo tomamos es porque de alguna manera también nos hemos dejado de temerle. Sí. Cuando tomemos al migrante es porque de alguna manera también hemos dejado de temerle. Bueno, y tiene que ver con esto. A ver, hay una presión muy fuerte sobre la construcción de una identidad nacional durante casi todo el siglo XX, por lo menos hasta la década del 80. ¿Sí? Que tenía que ver justamente con esto que decíamos, entre el 10 y el 30 se arman los feriados, las fechas patrias, los héroes, las marchas, los actos en el colegio y la militarización de tomar distancia, los desfiles. Todo eso fue más o menos entre el 10-20 al 80, a los 80. Y en los 90, y ahí, cuando hay tanta presión por una identidad nacional, las identidades originarias, por ejemplo, tienden a diluirse porque son ninguneadas, menospreciadas. O sea, yo me acuerdo de un pibe que él contaba que la mamá no le enseñó a hablar en mapuche cuando nació, le enseñó a hablar en castellano, siendo toda la familia mapuche y hablaba mapuche en la comunidad, porque después le iban a hacer bullying en la escuela. Claro. Claro. Se iban a burlar, es más, no solamente se iban a burlar, la maestra los retaba a los chicos que eran mapuche, que habían aprendido mapuche como lengua madre porque hablaban mal, en provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? La familia migró por esta cuestión de la crisis del modelo agroexportador, y bueno, había una presión muy fuerte. En los 90 esa presión por lo nacional disminuye, queda a lo sumo, en el mejor de los casos, ligada a la selección y a los campeonatos que jueguen
en el fútbol. Sí. Lo militar después de la guerra de Malvinas también cae en mucho desprestigio. Y cuando viene esta cuestión justamente de la globalización y esto de que podés acceder desde tu casa a cualquier parte del mundo instantáneamente, hablar con alguien de donde sea, ver lugares, lo que fuere, realza lo particular y lo local. Entonces ahí empezamos a reivindicar las identidades locales u originarias. Por miedo a perderlas. Por miedo a no, y porque ahora tienen un valor en ese contexto claro. y te dan un Hay un sentido. con- Antes el sentido Y era también se hizo nacional. un gran laburo ahí, ¿no? O sea, fue como el A ver. auge esto cuando se armó la globalización. Hay y una como cuestión que yo no sé si es biológica, inclusive, habría que hacer un gran análisis de eso porque tiene que ver con nuestra evolución, y es que somos seres sociales. La otra vez escuchaba un informe donde tenemos una gran capacidad, y se han hecho experimentos con otros simios cercanos, de leer los gestos del otro, entender por la cara del otro qué le pasa y qué dice, sin necesidad de hablarse. Y eso significa una gran interacción social y una necesidad de gran interacción social. Entonces, las tradiciones o la cultura en general te pone marco a eso, necesitas de dónde agarrarte. En los 60, 70 era la marchita peronista, el himno nacional, lo argentino, las tradiciones, el gaucho. Ahora que todo eso se diluyó y lo necesitamos buscar en algún lado, y me parece que lo estamos encontrando en donde está más cerca. También es una postura personal, aclaremos esa cuestión, volvemos a lo mismo, es una opinión. Claro. Por eso yo trabajo mucho, en la medida de lo posible, en cuanto a investigación histórica, en lo que es historia regional. Claro, lo local, lo Y nuestro. sí, yo creo que acá Más cerquita. hay una cuestión de valor y de importancia para mirar en ciertas tradiciones, sobre todo económico-productivas. Vos sabés Sí. que el año pasado... No te me vayas tan lejos del Nico. Esa. No, ahí nomás, sí, no tan... El no. año pasado lo trajimos a un gaucho acá que nos tocó nos tocó en vivo y todo. Y te acordás que estaba medio enojado, los gauchos se habían enojado porque le habían corrido la fiesta. La fiesta para de la hacer tradición. el rally. El Sí. rally. Ah. O sea, habían corrido la fiesta y Y bueno. estaban... Sí. Ahí, bueno, pero ahí tenés una colisión de tradiciones. Exacto. Claro. Yo no sé qué es más tradicional Y ahí acá. estamos, ¿viste? Aquel rally mueve pasiones Sí, sí. y es muy local. Es muy local. Sí, sí, me Bueno, el parece. fútbol también, volviendo, trayéndote Sí. antes, que decías, bueno, esto de la escultura aparece con el partido. Es lo Sí. mismo un poco, ¿no? En los chiquitos, en los pueblos pasan también estas cosas. Cerramos... perdón. No. No, iba así como para cerrar. Me quedé pensando, si juega la selección en el Chateau y pasa el rally en las altas cumbres, la gente del pueblo, ¿A ¿para dónde dónde va? se Me va? parece Claro. al rally. Se va al rally. Me parece Se va al rally, rally. sí, sí. Y por sí. otra cosa, ahí antes de cerrar, recién estábamos escuchando el trap y el rap y todo eso. Y trayéndolo a esta charla que estamos teniendo, digo, ¿morirá en algún momento todo de la tradición? Y esperemos, ¿Qué sé en yo? No definitiva... sé qué es todo. Por ejemplo, la tradición de meter en una olla zapallo, poroto, maíz y un pedazo de carne, acá tiene 1000 años, fácil. No sé si morirá esa Bien, tradición. está O sea, bien, lo de está hacer bien. locro viene de mucho Sí, antes sí, de los sí, sí. españoles. Cerrado el bloque de la tradición,